Mira, en todos lados, y México no es la excepción, puede haber algunos factores por los cuales la prensa se puede decantar hacia ciertas áreas o hacia ciertas tendencias ideológicas, políticas, etcétera. Quiero suponer, si yo estoy transmitiendo el mensaje del presidente Donald Trump y en él encuentro que hay ciertas falacias, ciertas argumentaciones equívocas, incluso algunas mentiras, yo lanzaré la pregunta: ¿tengo derecho de cortar la transmisión, como sucedió ahora con el primer mensaje aquel histórico del presidente desde la Casa Blanca, y que las cadenas, incluso las cadenas en español, cortaron la transmisión? Ahí la cuestión es esta: ¿qué tanto puede el medio definir que el presidente miente? ¿O simplemente lo dejo correr? Y ya a la hora de editorializar, si yo tengo una postura ideológica o una postura política o una postura del tipo que sea, entonces yo digo, yo estoy en esta línea y me parece que el presidente se equivocó, pero lo dejé salir. Si queda claro, es decir, lo dejé que dijera todo lo que tenía que decir. Bueno, ¿qué sucede cuando esto es mucho más evidente? ¿Sí? Leo yo una nota, ¿sí? Un asalto, un homicidio, un no sé qué. Y las autoridades siguen diciendo que no es cierto. A ver, la labor informativa es hablar del hecho. Ya en la nota informativa, editorializar y decir que la autoridad dice que esto no es cierto y que yo le estoy evidenciando que sí es cierto, esa es la editorialización. ¿Cuál es el problema con la prensa actual? Que muchos medios traen, lo que decía, traen una colita ahí como no queriendo la cosa y matizan la información de objetividad. Una cosa es un hecho y otra cosa es cómo manejamos o interpretamos el hecho. Si yo en mi medio lo único que hago es encontrar los errores de alguien o encontrar solamente las virtudes de alguien, entonces en ese sentido queda claro que no hay un apego a la realidad, porque estoy soslayando las otras realidades. Pongo un ejemplo. Yo estoy con una corriente política y solamente eso planteo en mis primeras planas. No es falta de objetividad, es simplemente parcializar la realidad. ¿Por qué? Vamos a suponer que yo estoy en contra de un partido político. Y entonces los personajes de mi periódico o de mi medio de comunicación, sobre todo en las primeras notas, si es prensa escrita, en la portada, simplemente saco a los de la otra parte o las otras partes. Vamos a suponer que ahorita yo estoy con el Partido de Acción Nacional y solamente saco al gobernador, al presidente municipal y al senador Curi, porque creo que él va a ser el próximo candidato. O, en lugar de esto, me voy del otro lado y empiezo a sacar solamente a los posibles candidatos, a Mauricio Ruiz Olaez, a Gilberto Herrera Ruiz, o a quien yo considere que va a ser el candidato de Morena. O vamos a suponer que hay otro partido político, una coalición, y entonces empiezo a sacar solamente esta información. Sí es parte de la realidad, pero si yo defino partir la realidad y decantarme, como decía hace rato, solamente por uno de estos, evidentemente no estoy dando un panorama completo. Es como cuando criticamos. Hay
en un partido de fútbol. Ahorita no se puede, pero cuando estaba abierta la taquilla y entraba cualquier persona, sí, el aforo era de 60,000 personas en el estadio y había 20,000. El director de cámaras obliga al camarógrafo a que no haga tomas abiertas de la tribuna que se ve medio sola y buscan angular la toma donde sí haya público. Hablar, como decía yo hace rato, de una sola de las partes es como esto. Esa fotografía mentiría si atrás se ve mucha gente cuando el estadio tenía la tercera parte de su aforo. ¿Sí queda claro? Así sería el retrato de la parte de la realidad. Y entonces muy frecuentemente la prensa se manifiesta por ser así. Y todavía hay algo más grave. Hay prensa que todo lo que hace, todo lo que escribe, tiene que ver con una cuestión más comercial inclusive. Es decir, yo leo, escucho o veo, ¿sí? Sea dependiendo del tipo de medio del que se trate, solamente información de una persona porque es la que me paga, es la que me manda boletines y es la que me dice prácticamente lo que quiere que yo diga. Eso se da, no podemos negarlo. O por otro lado, ¿sí? Tenemos medios de comunicación que buscan golpear, a ver hasta qué momento el funcionario golpeado voltea los ojos y dice, está bien, pues ya, no me pegues. Y empiezan a soltar a través de publicidad, a través de compra de espacios, para que le bajen un poquito a esa crítica y mejor hablen bien de mí. Eso estoy consciente de que se trata de una relación comercial, pero lo que es incorrecto, me parece, es una falta de ética que yo, funcionario, compre a X el medio o viceversa, ¿no? Que el medio golpee para que le den. Pero eso es una práctica muy frecuente, no sé si en otras latitudes, pero en México me consta que esto se da, ¿no?